Bueno, chicos de tercero B, vamos a dar ahora inicio a la clase número 5 de la materia de español para la Escuela Secundaria Federal Ricardo Flores Magón de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ciclo escolar 2020-2021, servidor Frankie Sapien, y la semana correspondiente al lunes 12 de octubre. Comenzamos. Bueno, vamos con la sección 1, que es el libro de texto. En el libro de texto vamos a buscar en la página 9, si no me equivoco. Empieza en la página 9, vamos a buscar un texto que es acerca del bullying. Ya confirmé, ya me di cuenta que hubo un error de impresión en el texto que estamos llevando. Están un poco revueltos los textos, las lecturas, por eso te las pongo aquí en estas imágenes. ¿Okay? El texto se llama El bullying en México y nos muestra todo esto que te voy a compartir también por WhatsApp. Página 9, lo encuentras, página 9-10. Y continúa la lectura, ¿ok? Observa que hay datos estadísticos, hay opiniones de expertos, ¿sí? Aquí se está mencionando, por ejemplo, a un señor Gallardo Sánchez, etcétera, etcétera. Y con base en esa lectura, vas a hacer el análisis. Aquí dice, instrucciones, contesta el cuadro de acuerdo a las estrategias que utiliza un texto argumentativo para ser leído y comprendido por el lector. Es decir, tienes que recordar esa primera clase que te di, un tanto larga, un tanto pues con mucho contenido, tal vez un poquito pesada, y con muchos detalles que te compartí acerca de qué es un texto argumentativo y cómo se analiza. Pero bueno, te recuerdo básicamente, aunque tienes también que recordar ese tema, y si es necesario, vuelve a ver un poco de ese video, de esas clases o de los apuntes que hayas tomado, revísalos. Pero recuerda que hay estrategias para argumentar, ¿ok? Entonces, busca en el texto del bullying datos, ejemplos de datos que se dieron, qué ejemplos se dieron también para argumentar, algunas citas de autoridad. Recuerda, por favor, repito, desde esa primera clase yo te dije cuáles son las citas de autoridad. ¿Qué significa cita de autoridad? Aquí anótalas. Analogías igual, ¿qué significa analogías? ¿Ok? Definiciones que encuentres en el texto y causas y efectos. Tienes que recordar cuáles son las estrategias argumentativas, encuéntralas en el texto del bullying y anótame ejemplos aquí, por favor. Bueno, eso es de la actividad de la sección 1 del libro de texto. Sección 2, comprensión lectora. Bueno, como ya sabes, de manera tradicional es un texto, aquí está el texto, y vienen preguntas de opción múltiple. En este caso 7 preguntas, aquí está la 1, mira, y hasta la número 7. El texto de esta semana para hacer comprensión lectora es un fragmento de un cuento que se llama La Metamorfosis, de un autor alemán llamado Franz Kafka, ¿sí? Entonces es bueno que esté este texto aquí. A mí me gustó cuando vi que este iba a ser el texto de comprensión lectora de la semana, porque por ahí de febrero, marzo, La Metamorfosis de Franz Kafka
va a hacer la lectura mensual de una vez para que vayas viendo de qué se trata más o menos la Metamorfosis de Franz Kafka, porque en marzo te la vas a leer completa, ¿sale? Son, ya sabes, menos de 150 hojas para leer. Y bueno, ahora aquí tienes un fragmento de la Metamorfosis de Franz Kafka y 7 preguntas de opción múltiple ABC que tienes que contestar con base en este pequeño fragmento. Sección 3, cuadernillo de actividades. Bueno, en la sección 3 del cuadernillo de actividades, en tu libreta, copias por favor esta tabla en donde en la primera columna anotas el contexto, en la segunda el personaje, en la tercera los datos y en la cuarta episodios o vivencia personal. Y nos dice, por ejemplo, contexto histórico, contexto artístico, contexto científico. Y si quieres, por ejemplo, puedes poner contexto deportivo, puedes poner también deportivo si tú gustas. Y escoges un personaje en cada uno. Por ejemplo, en científico, Albert Einstein. En artístico, algún cantante, algún pintor que tú conozcas. Histórico, algún héroe, no sé, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, etc. ¿Sale? Artístico, pues un cantante, alguien que tú conozcas que hace arte, algún actor, no sé, puede ser también. Deportivo, aquí la notas también deportivo, algún futbolista, algún tenista, algún beisbolista, algún boxeador que a ti te guste. Ok, datos que hizo de relevante en su profesión, en su área, ¿sí? Cuáles son sus aportaciones y episodios de su vivencia personal, no tanto de su vida personal, pero sí también como aquí un premio, por ejemplo, que haya recibido, no sé, cosas muy relevantes con su profesión, ¿ok? Bueno, con eso empiezas a ver algunos datos básicos que lleva una biografía, ¿sale? Entonces me vas a hacer 1, 2, 3, 4 biografías, pero no quiero que escribas toda la biografía, solamente ponme el nombre y algunas acciones, 2 acciones en promedio relevantes que hizo tanto en su vivencia personal, en su vida personal, como en su profesión, ¿sale? Profesión y vida, aspectos importantes de un héroe, de un artista, de un científico, de un deportista. Esos 4 puntos y muy sencillito, 2 renglones en cada espacio que tienes aquí. No tienes que hacer algo muy elaborado, ¿sale? Por eso dice que revises las biografías de algunos personajes, que copies en tu cuaderno el esquema y ahí escribas los datos que te acabo de decir, ¿ok? Pero esto y el texto que ahorita vas a leer sobre Frida Kahlo te va a llevar a que tú puedas hacer tu propia autobiografía, ¿sale? En algún momento también, después de que hagas estas actividades y leas lo que sigue a continuación, lo que viene a continuación, es que ahora tú pongas tu nombre y lo que has hecho de importante en tu vida, en tus estudios, y poco a poco aprendas a hacer una biografía, ¿sale? Ya has hecho biografías en la primaria, en tus 2 primeros años de secundaria, ya sabes que se pueden encontrar en libros de texto, periódicos, revistas o internet, o en una biografía de la papelería, ahí puedes encontrar los datos. Pero pues también tienes que ver cómo es el modelo, cómo se hace una biografía. Eso seguramente, te repito, ya estás familiarizado, familiarizada
desde la primaria y que tú puedas hacer tu propia biografía después. Vamos a ver el ejemplo con Frida Kahlo a continuación. Mira, aquí está la biografía de Frida Kahlo, ¿sale? Nos dice su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, un poco acerca de su familia, su papá, su procedencia, sus orígenes, sus raíces familiares, ¿ok? Más miembros de la familia, de pronto qué pasó a los 6 años con ella, qué pasó a los 18 años, dónde estudió, ¿sale? Aquí hubo un evento trágico que pasó con la maestra Frida Kahlo, ¿sí? Por ahí fíjate cuáles fueron esos eventos trágicos en su vida, qué pasó. Lee por favor la biografía de Frida Kahlo, ¿sale? Después dónde trabajó, cuáles eran sus pensamientos, cuál fue su estilo artístico, ¿ok? ¿Qué pasó en algunos años? ¿Cuáles fueron eventos importantes o trascendentes que pasaron pues en algunos años? Y en este caso, cuando falleció. Tú puedes hacer la biografía de un personaje vivo, pero si ya falleció, igual anotas lugar y fecha de fallecimiento, ¿ok? Y pues más aspectos importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando de unas obras famosas que hizo ella, ¿sí? Como las dos Fridas, ¿ok? Si hablas de un cantante, por ejemplo, bueno, cuáles fueron sus canciones, ¿sí? No tienes que escribir las biografías de ellos, solamente los datos importantes en tu tabla. Pero la biografía que sí vas a escribir es la tuya. Fíjate cuáles fueron todos los datos que llevó la biografía de Frida Kahlo y ahora tú vas a escribir una. Igual no es muy amplia, ¿eh? Con una hoja es suficiente, media hoja, media página o una página y escribes tu biografía. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4 creo fueron atrás. 10 párrafos pequeños de 3 renglones cada uno. En 30 renglones, 20 renglones, escribe una biografía sencilla de ti mismo, de ti misma, ¿sí? Juanito Pérez nació en Tlacolula de Matamoros, no sé, en el año 2005. Estudió en la primaria Héroes de Tacubaya. Terminó la primaria en tal año. Sus padres son, sus hermanos son, y hablas ahí de tus hermanos. O sea, tu propia biografía la vas a redactar en tu libreta. Y la biografía de personajes famosos, solamente sus datos, no tienes que escribir las biografías de personajes famosos. Eso ya lo has hecho mucho. Eso ya lo hiciste mucho en la primaria y ahora en la secundaria quizás. Ahora lo que quiero es que escribas tu propia biografía en español, ¿sí? Dando los datos más importantes que hayan pasado, dónde naciste, dónde viviste, en qué año, dónde estudiaste, qué has hecho de importante, ¿ok? ¿Quién es tu familia? Pero la vas a escribir como si fuera otra persona de quien estás escribiendo. No digas, nací en tal lado, porque eso es como un diario más bien. Nací en tal lado, nací en Tlacolula de Matamoros, el 8 de marzo de 2005, estudié en la primaria Vicente Guerrero del 2000, ¿qué fue? Del 2012 al 2018, etcétera, etcétera, ¿sale? No lo digas en primera persona, dilo en tercera persona. Nació, vivió, estudió, terminó, ¿sí? Como si dijeras, él terminó, él vivió, ella vivió, él nació, ella nació. No digas yo nací, yo viví, yo estudié. En tercera persona haces tu biografía, por favor, observa el ejemplo de Frida Kahlo. Seguimos. Bueno, sección 4.
tenemos la lectura mensual. Ya terminaste Campos de Fresas, algunos ya me entregaron sus informes de lectura mensual. Y ahora viene una nueva lectura para este mes de octubre. Y la lectura es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Okay? Si tú dices Antoine de Saint-Exupéry, está bien. ¿Okay? Pero este señor Antoine fue el que escribió una de las obras magistrales de la literatura universal, hermosa historia, El Principito, en la cual vas a escuchar acerca de un borrego que está metido en una caja. Alguien alguna vez me pidió que le pintara un borrego. Yo sabía perfectamente de lo que estaba hablando esa persona. Y sabía perfectamente que tenía que dibujarle una caja con 3 ventanitas. Pero tuve que fingir que no sabía de qué me hablaba. Y le dibujé un borrego tal cual. Pero bueno, tú leerás El Principito y sabrás qué es lo que tienes que dibujar cuando te pida un elefante, cuando te pida un borrego. Lee El Principito, son 28 páginas. Lees 2 páginas diarias, en 14 días las terminas. Y me estás entregando tu reporte por ahí del 30 de octubre. De aquí al 30 de octubre faltan 18 días. Por eso te estoy dejando una lectura más cortita y más sencilla, 28 páginas nada más. 2 páginas diarias, en 14 días ya terminaste. Y me haces tu reporte. Recuerda que ahora sí ya te di tus lineamientos para hacer un reporte de lectura. Un reporte de lectura ya te mostré en WhatsApp. Tengo que hacer una clase, voy a hacer una clase para los niños de primero, de hecho sobre eso. Y te voy a compartir también. A ti ya te di una clase sobre comprensión lectora, pero me está faltando, tengo pendiente darte una clase sobre reporte de lectura, cómo se hace un reporte de lectura, ¿ok? Lo voy a realizar y bueno, creo que de hecho sí lo hice, pero tengo que ponerte un en ejemplo también. Y si no te he dado esa clase, te la doy con todo y el ejemplo. Ya lo vamos viendo. Creo que te la di por imágenes en WhatsApp. Pero quiero hacerte un video sobre cómo se hace un reporte de lectura, cuáles son los requisitos y con un ejemplo de una novela que yo te estaría reseñando, yo te estaría reportando. Y ahora sí, si Campos de Fresa lo hiciste un poquito libre porque ya no dio tiempo que te lo explicara bien, El Principito sí necesito que tenga requerimientos ese reporte de lectura, por favor. ¿Sale? Bueno, vamos a culminar. Espero terminar antes de 20 minutos. Fecha de entrega, las actividades semanales, lunes 19 de octubre, así tendrás una semana para terminarlas. Y el reporte de lectura mensual, el viernes 30 de octubre. Tendrías 3 semanas. Las actividades semanales son las del libro de texto, el libro de comprensión lectora y también que hagas tu propia biografía. Esas son las actividades semanales. Y la lectura mensual es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry para el viernes 30 de octubre. ¿Ok? Bueno, menos de 20 minutos. Me dio gusto saludarte. Nos vemos en el WhatsApp y algún día en la normalidad normal. Bye, feliz semana.